Muy buenos días. Por supuesto, lo que dice el Fisgón tiene toda la razón. Esto fue una gran provocación y los que vivimos, a mí me tocó vivir 68-71, sabemos de lo que se trata. ¿Sí? Afortunadamente hay antecedentes, afortunadamente tenemos una sociedad mucho más despierta, mucho más avisada, mucho más capaz de denuncia, mucho más capaz de organización. Bueno, yo hice un pequeño texto, tal vez no lo lea todo para no hacer la cansada, pero yo digo que bajo este título que tiene reminiscencias rulfianas, ¿no? México en llamas, el legado de Calderón, los mexicanos vamos a enriquecer y vamos a alimentar nuestra indignación. Si es que a esas alturas del partido esto es posible, si todavía puede crecer nuestra indignación, pero bueno, página por página de las 300 que abarca, nos vamos a topar en este libro de Anabel Hernández con una aportación documental irrefutable, ¿sí? Y una puntual, eficaz y valiente prosa con la cual esta joven, pero ya experimentada periodista y escritora, ha logrado conjuntar una galería de horrores. Son de tal variedad e intensidad cada una de las historias aquí investigadas y desmenuzadas hasta el tuétano, que cada lector va a poder escoger, ya no digamos a su villano favorito, ¿sí? Pero tal vez sí la peor tropelía o traición que recuerde en su vida. Yo sé que en este auditorio, donde suelen habitar y tener eco las voces populares de verdad, las que quieren un cambio para el país, un cambio revolucionario para el país, aquí no hay un solo panista. Bueno, ni por equivocación. Pero me imagino que estos derechistas, tantos los del corazón del lado equivocado, o sea, lo tienen acá de la derecha, ¿no?, se acuerdan y respetan las enseñanzas todavía de Manuel Gómez Morín, de Efraín González Luna, de Adolfo Cristel Ibarrola y hasta del bravucón Maquío, Manuel Cloutier, o del respetable Luis Calderón Vega, padre del nada respetable Felipe. Como los oportunistas neopanistas, eso hablo de los que sí creen en un partido conservador y tienen filosofía, tienen ganas de cambiar el país porque así creen ellos, ¿no? Pero están los oportunistas neopanistas. Estamos hablando de que hace 3 días nos dan el dato de que el 80% de los militantes panistas fueron de este sexenio. Es decir, arribistas, fueron al negocio, no tienen ninguna idea de la ideología de estos que yo acabo de mencionar, que en su momento fueron pues respetables, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, ¿no? Bueno, digo los oportunistas neopanistas del dinero que tintenea en la dependencia o en el programa social más propicio y el más cercano a su bolsillo. Ya no saben qué es más indignante estos panistas, si el menosprecio y la ausencia de apoyos de Calderón para la candidata de su propio partido, Josefina Vázquez Mota, que por cierto fue su jefa de campaña, fue la que le llegó dineros de recursos sociales, fue la que contrató a Hildebrando, el hermano de Margarita Zavala, para que le pasara la lista de los padrones, para que sobre eso se hicieran una selección de votos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la traicionó. Felipe hasta ella la traicionó. Digo que Calderón le quitó el apoyo a Josefina, o la afiliación de Vicente Fox, El Mundo al Revés, al candidato y programas del PRI, partido al que llamó dictadura cuando era presidente, pero que no fue capaz de ajustar cuentas con ese pasado criminal y corrupto en tantas décadas de partido hegemónico, ¿verdad? Y en cambio aprendió muy bien del pragmático cinismo priista. No solamente eso, en años recientes le sacó raja mediante cursos de política de alto nivel, imagínense a Fox dando cursos de alto nivel de política, para recibir aportaciones multimillonarias de esos políticos priistas, a los que junto con su inefable esposa Marta Sagún, una máquina de extorsión, la describe un empresario aquí en las páginas del libro de Anabel, le ha dado por exprimir económicamente. Fox exprime a los priistas. Aunque usted no lo crea, bueno, aunque usted sí lo crea, Fox es asesor de Enrique Peña Nieto. Y no en materia de lecturas, porque sería como echarle arena al desierto, ¿no? Sino como su promotor político en diversos foros. En Puerto Rico, por ejemplo, dijo antes de las elecciones que si el PRI regresa al poder, como sinceramente creo que sucederá, decía Vicente Fox, ¿no?, será porque ha aprendido la lección. El que aprendió la lección fue Fox, o sea, él se aprendió la lección priista. Aquí hay pelos y señales en estas páginas de que el hijastro de Fox, Manuel Briviesca Sagún, está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, pero no aquí,
aunque se enriqueció con multimillonarios y corruptos contratos con Pemex que perduran hasta hoy, por ser contratos multianuales, ¿no? Y están descritos aquí en el libro de Anabel. Mientras tanto, su hermano Fernando Briviesca Sahún, es ya diputado federal por el Partido Nueva Alianza y es secretario de la mesa directiva de San Lázaro durante un año. Más pormenores, le compren el libro. ¿Quiere usted saber de la pugna entre generales del otro respetable ejército mexicano, que tiene a unos en prisión, a unos generales en prisión, gracias a muy sospechosas y convenientes acusaciones de testigos protegidos, como el Grande, que es nada menos que Sergio Villarreal Barragán, este narco, ya lo acabamos de mandar a Estados Unidos, al mismo tiempo que otros se daban, los generales, más que patadas en la mesa, cuchilladas por la espalda, para ganar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los puestos alrededor del secretario de la Defensa. ¿Sabía usted que en Saltillo, Coahuila, conversaron Calderón y el Grande durante el bautizo del primer compadre incómodo de Calderón, el senador panista Guillermo Anaya, cuando Calderón era presidente electo? Yo estaba en Torreón ese día y yo escribí una nota al respecto y ofrecieron darme la foto, porque sucede que la hermana del Grande es, a su vez, estaba casada con una hermana del senador Amaya. O sea, aquí todo en familia, todo en familia. Y Calderón estuvo ahí y se puso a sus órdenes. O sea, Calderón se puso a las órdenes del Grande y lo cumplió, ¿no? El Grande fue bautizado como Mateo por la PGR, como uno de los múltiples testigos protegidos que esta fábrica de culpables tiene para dar y regalar versiones de los temas más escabrosos del país. Primero declaró contra los altos mandos de la Policía Federal, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, como los beneficiarios de davias millonarias en dólares de los Beltrán Leiva. Pero nada pasó, porque eran versiones de un delincuente. Y esa misma acusación le fue arrancada al Grande antes de ser entregado a Estados Unidos, hace unos pocos meses, 5 meses más o menos, ¿no? Pero esta vez él señaló a los generales Tomás Ángeles de Aguajare, a Roberto Edagüe, a Ricardo Escorcia y a otros oficiales de ser protectores del narco. Bueno, el mismo testigo no sirvió para acusar a federales porque ellos tienen la sartén por el mango, pero sirvió para acusar a generales ya en los estertores del gobierno de Calderón, cuando todo el sexenio nos dijo que el último recurso de fuerza y de honestidad del ejército termina encerrando generales. O sea, ni siquiera tienen una lógica, no tienen la capacidad de estos panistas, siquiera la imaginación para no hacerse harakiri, ¿no? Estos y muchos más detalles los podrán leer ustedes en el capítulo Guerra en la Sedena. Abundan, decía yo, los testigos protegidos de la PGR, porque el arraigo es la nueva forma de la detención arbitraria, ¿no? Y del arraigo se pasa al testigo protegido, que es un eufemismo de delator, de dedo señalador, ¿sí? De traidor y también de acusador prefabricado para cuadrar delitos a los acusados. Lo curioso es que sepamos el nombre de cada testigo protegido, ¿no? O sea, los periodistas sabemos cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? Aquí, o sea, así como Mateo es el Grande, Sergio Villarreal, Jennifer es Roberto López Nájera, María Fernanda es Richard Arroyo, sobrino del Mayo Zambada e hijastro del Rey Zambada, Felipe es José Alberto Ruiz Guerrero, quien consiguió una chamba en la embajada de los Estados Unidos y desde ahí era un infiltrado para pasarle la información a los cárteles. ¿Y quién creen que lo recomendó? Genaro García Luna. El pitufo es Salvador Puga Quintanilla, y así, ad nauseam, ¿no? Son los que menciona aquí Anabel. Pero yo me acordé de que yo alguna vez escribí una nota, aquí la metí en este texto, hace casi un año escribí una nota hablando de los milusos, de los testigos milusos, y hablaba precisamente del pitufo. Fíjense, este pitufo que ahora tenemos aquí en este libro contra los generales y diciendo la verdad, intocable, ya ellos van a ser culpables hasta que él quiera, los van a liberar. Yo vaticino que van a salir libres con Peña Nieto. Esos generales no se van a quedar en la cárcel, saben demasiado. Bueno, yo decía que este pitufo acusó a gente, llámese Greg Sánchez y Niurka Sáliva, que era el político quetarraense, y su esposa del PRD. Edgar Eusebio Millán, que es un comandante que asesinaron,
que también menciona aquí su historia, también bastante corrupta, independientemente de que después lo mataron, pero era bastante corrupto, como Igor Labastida. Y hay muchos comandantes de la Federal que fueron asesinados. Ahí no se va en extenso, Anabel, porque no es el tema de su libro, pero falta investigar ese círculo cercano a García Luna. Todos se fueron muriendo por intoxicación de plomo. O sea, les dieron balazos a los pobres, ¿no? Está Víctor Gerardo Garay Cadena, un comandante que liberó Calderón 2 semanas antes de irse. O sea, lo acaba de dejar libre. ¿Se acuerdan? 2 días, dije 2 semanas, ¿verdad? No, unas horas, menos de 48 horas antes de irse Calderón, liberó a Gerardo Garay Cadena, brazo derecho de Genaro García Luna. Ustedes se acordarán de aquel señor que tomó una casa del Desierto de los Leones, en donde se pasó 2 días de lo mejor ahí con unas muchachas que habían contratado prostitutas, unas colombianas bellísimas, ¿no? Con coca, con los mejores vinos, mientras tenían los detenidos en la alberca y les echaba hielo para torturarlos y sacarles la verdad de los departamentos que de ahí fueron a saquear. O sea, fueron por el botín de guerra, mientras estaban los colombianos y los mexicanos en la alberca helándose en el Desierto de los Leones en noviembre, diciembre. Estaba en la costa del Cocol, entonces confesaron hasta de lo que no sabían de su mamá. Y entonces este señor fue a la cárcel y lo acaban de liberar. O sea, antes de irse, Calderón cumplió seguramente una promesa no escrita a su compadrísimo Genaro García Luna. Bueno, yo les mencioné esto para decirles que también acusó a Gerardo Garay Cadena, acusó a Javier Herrera Valles, un comandante que Anabel y yo conocemos perfectamente bien, que fue el primero en delatar con nombres y apellidos, ¿sí?, la corrupción y quienes la cometían en la Secretaría de Seguridad Pública en torno a García Luna. Bueno, le escribió una carta a Calderón, al no recibir respuesta rápida, le mandó otra carta. ¿Qué pasó? Lo investigaron a él, le inventaron delitos a él y se fue al bote, estuvo 4 años casi, acaba de salir, afortunadamente, está libre, o sea que hay esperanza de que alguien se libre de las garras de esta maldita policía, ¿no? Pero está libre Herrera Valles. Y el otro día estuvo en el Senado cuando la comparecencia de Genaro García Luna, porque no deja de ser un hombre valiente. O sea, si tú quieres que te encierren, escríbele a Calderón, ¿no? Y denúnciale algo, ¿no? Bueno, este señor acusó al Chapo, acusó a Edgar Valdés Villarreal, a la Barbie, a Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la PGR. Saben que este Noé Ramírez Mandujano era uno de los teóricos de lo que se llama el derecho penal del enemigo. Tiene libros escritos sobre el derecho penal del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que al que es tu enemigo, sea narco, sea terrorista, sea subversivo, ¿no?, tú no le das ninguna condición humana en la cárcel. O sea, lo sometes al peor de los castigos, no le permites visitas, lo aíslas. Es el derecho penal del enemigo. Se lo aplicaron a él. Ahora está en la cárcel y dice que es inocente. Bueno, este también se aventó contra los alcaldes michoacanos. Fíjense para lo que sirven los testigos protegidos. Ya les mencioné un montón de casos y es el mismo. O sea, son ubicuos, pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Y él fue el que acusó también a los exgobernadores Cavazos, Lerma, Yarrington y Hernández Flores, que por cierto está muy cercano de Peña Nieto, ¿no? Entonces, yo menciono aquí a Víctor Hugo Martínez Rocha, que ese fue el que acusó a Herrera Valles. Yo le llevé a los agentes de la AFI de esa época a Herrera Valles decirle, mira, ya agarraron al tipo que te va a acusar, y aquí está su foto y aquí está el parte. Y se lo dijeron en su cara, en un Sanborns. No me hizo caso, lo agarraron y estuvo en la cárcel casi 4 años. Pero este mismo Víctor Hugo, hice este pequeño paréntesis para que vean la monstruosidad que son los arraigos y los testigos protegidos, es el mismo que inventó, digo porque es una jaladota, que inventó que los 24 asesinados en la Marquesa eran albañiles que le habían hecho un narcotúnel al Chapo en Tijuana. Es decir, no hay albañiles en Baja California, no hay en Sonora, en Sinaloa, algo cerquita, ¿no? Se los llevaron de Huixquilucan. Nunca nos dijeron si en avión, en helicóptero, en un avión de la Fuerza Aérea, o a patín, o en troca, ¿no? Pero bueno, fue un gran cuento, te voy a decir por qué. La publica 8 columnas Milenio, como la gran verdad, porque le dijo un testigo protegido.
El testigo protegido es este mismo que acusó a Herrera Valles. O sea, él estaba en todas. Estaba ahí junto al que mandó matar a los 24, ¿no? Bueno, al final del cuento, quien sí los mató fue la Barbie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Barbie tiene tan infiltrada, o tenía tan infiltrada la PGR, y por eso los nombres que dio son correctos. Tiene toda la razón esa carta de la Barbie, ¿no? Y lo sabemos muchos. La Barbie logró meter la versión a los periódicos a través de la PGR, un boletín oficial de que estos pobres muchachos fueron albañiles llevados a Tijuana para hacer un narcotúnel. Es una gran vacilada. La versión que yo tengo, y está en Tierra Narca del compa Francisco Cruz, es que la Barbie, como un buen bisexual, tenía entre otros costumbres andar en antros ahí por Whisky Lucan, y estos albañiles que vinieron efectivamente de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, eran gente muy humilde, vivían hacinados ahí en cuartos de unos departamentos, tenían a sus primos que eran travestis, y ahí dormían con ellos, o sea, lo normal en una familia, ¿no? Una familia como cualquiera. Entonces, la Barbie, en una venganza, se llevó a todos. Esa es la versión que yo tengo, que me parece mucho más lógica que la de los malditos albañiles de Whisky Lucan en Tijuana, ¿verdad? Bueno, me distraje mucho, pero era para explicarles lo de los testigos protegidos. Si usted se pregunta cómo fue posible que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, el primer juzgado en un proceso castrense por presunta protección al cártel llamado Carrillo Fuentes, luego liberado y colmado de honores, fue finalmente asesinado, la ejecución al mero estilo colombiano, con los sicarios huyendo en motocicletas, ocurrió cuando ya sus servicios no le eran útiles al calderonismo. Para mí fue una revelación saber que viajó a Michoacán en aquella época y contribuyó a pactar con criminales para respaldar la versión del atentado narcoterrorista la noche del 15 de septiembre de 2008. Fue también uno de los buscadores del jefe Diego Fernández de Ceballos tras su secuestro en 2010. Con una hiperactividad que lo hizo estar en la guerra sucia de los 70 en Guerrero, participar en los vuelos de la muerte, asesorar a Rubén Figueroa Alcocer en la matanza de Aguas Blancas en los 90, en la negociación y posterior rescate de Alfredo Harpelú, ¿no? $50 millones, parece que fue el rescate de aquella época, el más grande que ha habido, después del de Diego, supongo. Precisamente por ese know-how y por su sabiduría mamada en los sótanos de la inteligencia mexicana, era como el croupier de toda una baraja de cartas para continuar operando, ahora nuevamente para el PRI. En el momento que lo matan, él ya estaba al servicio del PRI. ¿Sí? Ojo, es muy interesante esta parte. Si usted se preguntó alguna vez cómo es posible que siga entrando tanta cocaína de Sudamérica a territorio mexicano para seguir su camino hacia Estados Unidos, lea este libro, donde aparecen con detalle las operaciones ilegales bajo disfraz de legalidad, como es correcto hacer para bien de la empresa criminal, para descargar cocaína en grandes cantidades, para el trasiego en Toluca, en instalaciones de la Policía Federal, pero también en Cancún, en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Manzanillo, en Puerto Vallarta. O sea, el cuento de sí hay pistas clandestinas, por supuesto, y llegan avionetitas por la frontera con Guatemala casi a ras de suelo para que no las detecten los radares. Sí hay burros y mulas, los que traen la cocaína en los cuerpos, sí hay clavos en los automóviles, en fin, pero aterrizan en los aeropuertos. O sea, no le den vueltas al asunto, ¿no? Con protección oficial. Todo está muy bien descrito aquí por Anabel. En estas páginas encontrará usted la explicación de por qué se balacearon entre sí en el área de comida rápida del aeropuerto de la Ciudad de México, federales contra federales. Amigos, además, copartícipes en negocios sucios de protección al narco, quizás alegando por el botín o a ver quién recibía la próxima carga de sustancias ilícitas protegidas por todo el aparato. Quedó claro que la balacera del 25 de junio de 2012 ocurrió por falta de control de sus subordinados disputando un botín. El responsable finalmente señalado por dos de los agentes detenidos, que son Daniel Cruz García y Seferino Morales, era ni más ni menos que Luis Cárdenas Palomino, operador del narcotráfico en el aeropuerto. La mano derecha de García Luna, ¿para qué nos vamos más lejos? Su cómplice. Aquí, para información de todos, incluyendo a Anabel y el Fisgón, yo supe que a Cárdenas Palomino lo iban a nombrar diplomático en Canadá. No sé si agregaduría policíaca en Canadá, ojo, en el TLC, ¿no? Pero al final no lo aceptaron, o sea, ya no se fue para allá, ya no pudo irse, ¿no?
Como ahora me sospecho que Genaro tal vez no se puede estar en Estados Unidos, después de lo de Tres Marías. Pero en fin, todo está en este libro. Imagínese usted, van a contar todo lo que quería saber. Bueno, hablando de Cárdenas Palomino, en este país donde no pasa nada, ¿no? Él no tiene por lo pronto cargo oficial, pero su cuñado sí. Humberto Castillejos ya es asesor jurídico del presidente Enrique Peña Nieto. Y también es hijo de aquel abogado que fue asesinado en la colonia Condesa porque andaba en cosas malas. Eso no es una sospecha. Había telefonemas del asesinado Enrique Salinas de Gortari momentos antes de que lo asesinaran exactamente en el Estado de México, al teléfono de este señor, que es el papá del ahora asesor de Enrique Peña Nieto, ¿no? Asesinado por la mafia en la colonia Condesa. Digo, nada más para que se den cuenta. Alfredo Castillo, que es amigo y pariente pariente político de Luis Cárdenas, es ahora subsecretario de Gobernación. Digo, para que no se espanten, ¿no? Aquí va usted a encontrar todo lo que quería saber y tal vez no se atrevía a preguntar sobre tráfico de armas por la propia Policía Federal y el Ejército, los nunca investigados asesinatos de comandantes que decía yo hace rato, el dinero de Joaquín El Chapo Guzmán para la campaña de Felipe Calderón, pactos con traficantes, manipulación de los exámenes de confianza y el polígrafo según de qué policía o funcionario se trate. García Luna nunca se hizo el polígrafo, como lo demuestra Anabel. En cambio, agentes de la DEA le hacían el polígrafo a todos los mandos de la Federal en el Hotel Gran Marquís de Reforma. Ellos me lo dijeron a mí, cuando recién los corrió García Luna. O sea, con el pretexto de un curso el 10 de mayo, por cierto, del 2008, los trajo a todos al 2007, los trajo a todos a la Ciudad de México y de sorpresa, polígrafo. Y el polígrafo pues, le da el resultado que uno quiere. Pero les hacían el interrogatorio en inglés, porque eran los de la DEA y de la embajada los que hacían el polígrafo a los comandantes, que les sirvió a García Luna para correrlos a todos y poner a los suyos, nada más. Bueno, decía que las pláticas de García Luna con Salinas buscando impunidad, la extraña pero íntima relación entre Felipe Calderón y el intocable hasta hoy Genaro García Luna. ¿Cómo te digo hasta hoy? Porque tenemos esperanzas de que algo pase ahí. Porque ahí está el episodio de Tres Marías, en donde sus muchachos atacaron con intención de aniquilar a los estadounidenses ocupantes de una camioneta blindada con placas diplomáticas. Anabel sugiere que iban otros agentes norteamericanos dentro. Crece el rumor, que yo ya recibí de fuente muy, muy, muy informada, de que iba ahí dentro el mismísimo Héctor Beltrán Leiva. Eso lo digo yo, ¿no? Porque iba a convertirse en el delator consentido de la DEA y de la CIA contra el Chapo Guzmán. Por eso los muchachos de García Luna le tiraron a matar a los que iban adentro y esos muchachos acababan de estar comisionados en Sinaloa. Tenían 2 meses de estar en Tres Marías, o sea, nada más. Cuando Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, decidió delatar, ya lo dije hace rato, lo de los millones de dólares, pero pues Anabel Hernández los menciona uno por uno y con sus currícula, como se dice correctamente, a cada uno de esos mandos ladrones. Que además les voy a dar un dato curioso para documentar su optimismo, que decía el gran Monsiváis, ¿no? Estos señores muchas veces no tienen los estudios necesarios. Para tener un puesto directivo en la estructura gubernamental, federal o local, se necesita un título. Entonces hay gente que no terminó ni la prepa, como Benito Roa Lara, ¿no? Que en su momento, tanto Javier Herrera Valles, y ahora Anabel lo menciona, presentó unos papeles de una prepa abierta chafa de la Universidad del Valle de México en Naucalpan. ¿Sí? Pero además no tenía 8 materias acreditadas de la prepa, se hizo licenciatura, o sea, le faltaba. Entonces lo que han hecho, y esto es una cosa que me encantará investigar con calma, lo que hacen los mandos de García Luna, curiosamente, es comprar títulos en esa universidad, o inscribirse y mandar a sus choferes, a sus achichincles, para que pasen lista, y luego hay quien les hace los exámenes, y luego hay quien les hace las tesis. Todo con lana. En este país se puede comprar todo con dinero, hasta la presidencia de la República. Digo, Monex, Soriana, lo que ustedes quieran, ¿no?
Bueno, yo termino. Como dicen las dos últimas líneas de este estrujante libro, hablando de Felipe Calderón, y digo que también de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, decimos nosotros debemos decir nosotros aquí también, que para él y para los integrantes de su equipo responsables del desastre, ni perdón ni olvido. Gracias.